Bueno, ahora sí. Arrancamos. Un par de minutos más tarde, pero bueno. Sí, estoy grabando. Creo. Pero sí, estoy grabando. Bien. Son bastantes para hacer que, con el tema de la lluvia, yo pensé que no iba a venir nadie, lo cual está bueno, porque hubiese sido un garrón venir. Yo casi no vengo. Pero bueno, hubiese sido medio forro de no avisar, ¿no? Que no venía, así que vine igual. Bien. Continuando entonces con lo que estuvimos viendo el otro día, que fue programación orientada a objetos, vamos a ver un poco lo que son diagramas UML, que nos va a servir como para explayar todo lo que estuvimos hablando como en una sintaxis que todos conozcamos, incluso gente que después trabajen en el futuro van a manejar las mismas sintaxis porque es como un estándar. Pero bueno, antes de arrancar a ver UML particularmente, empezamos hablando de qué es un diagrama. ¿Qué es un diagrama para cada uno de ustedes? Para alguno. Empecemos por alguno. Bien, me gusta. Otra idea. No hay respuestas incorrectas. ¿Cómo? Me gusta también. Sí. Por ahí ya está yendo como algo más específico de lo que vamos a ver. Pero sí, está bien. Pero sí, un diagrama es básicamente una representación gráfica de algo que queremos mostrarle a alguien y que nos va a servir para mostrárselo. ¿Por qué? Porque se ve más claro, porque muestra cosas de una manera que sin por ahí tener conocimientos similares, si los dos conocen como el idioma del diagrama, pueden llegar a entender ambos de qué se trata, entonces es una manera de comunicar. Muchas veces usamos diagramas, muchas veces no, todo el tiempo van a usar diagramas, ya sea un diagrama formal, que sigue unas reglas formales, o puede ser un diagrama que no se basa en nada y que simplemente ustedes digan, ok, por sentido común se va a determinar que esto se entiende, ¿no? Pero bueno, ahora acá no estamos acá para filosofar sobre diagramas, solamente para mencionar que son herramientas gráficas que nos provee para mostrar cosas. El objetivo generalmente es el de reducir la ambigüedad sobre un tema. Como dijimos, la idea es que uno quiere mostrar algo y por ahí con palabras puede resultar medio ambiguo. ¿Por qué? Porque a todos nos cuesta, tipo, si no tenemos algo visual, entenderlo, y entonces eso nos aclara un montón. Ustedes ya lo vivirán en millones de cosas porque es algo casi inherente a nosotros, que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y hay diagramas que ya te digo, hay algunos que son que yo le puedo hacer un dibujo a mi papá para mostrarle tipo, che, comprá esto, y más o menos vas a ver a qué me refiero cuando le digo, che, o fíjate si encontrás algo que se parece a esto. Y después hay cosas que son más del ámbito científico o de algunas disciplinas como más formales que tienen obviamente sus propias reglas y su propio conjunto de axiomas, ¿no? Como por ejemplo, conocerán lo que es un diagrama de Gantt, quizás, para planificar ejecución de tareas. Diagramas UML, como los que vamos a ver. Diagrama de Lewis, que eso para cuando querían dibujar, ¿se acuerdan los electrones en química? Diagrama de Venn, que es como el más conocido, como por ejemplo acá que dice que la intersección entre la gente fitness y los drogadictos son subir cerros. Pero bueno, hay millones más de diagramas, ¿no? Y todos tienen como su conjunto de reglas. Bien, en el desarrollo de software particularmente usamos diagramas todo el tiempo, ¿no? Primordialmente porque hay un montón de herramientas online y software descargable que nos ayuda a esto, entonces como buenos bichos informáticos que somos, solemos usar esos softwares para ayudarnos, y particularmente nos sirve para modelar un montón de cosas, como por ejemplo entidades, relaciones entre entidades, los pasos que tienen que seguir en un determinado proceso. Esto lo
alguno que haya visto un diagrama de flujo más o menos sabe a qué es lo que me refiero. Cómo se comunican dos cosas. ¿Cuál es el orden de ejecución? ¿Vieron cuando hay flechitas y cada una tiene un numerito como que dice, ok, esto pasa primero, esto pasa segundo? Ya más a alto nivel, arquitecturas. Incluso sirve para diagramar riesgos y amenazas en algunos casos y la calidad de lo que vamos a desarrollar. Hay millones más seguramente y dependerá de cada rama específica. Yo sé si hago seguramente algo de Machine Learning tendrá un diagrama o algo relacionado a criptografía tendrá su diagrama y todo. Así que no hay, incluso van a salir seguramente nuevas cosas que diagramar, ¿no? Así que esto es un universo que crece únicamente. Pueden ser cosas sencillas, como lo que decía, tipo esos diagramas de, ok, yo tengo una ejecución de pasos, arranco por acá, va por acá, se ejecuta estas llamadas. Esto, por ejemplo, una resolución de el nombre de internet, por si les interesa, es para, por ejemplo, si yo quiero bajarme una imagen de internet o ir a una página, primero tengo que ver de a qué IP tengo que ir, porque las máquinas se comunican en términos de IP, pero ¿cómo es que yo entro a Google y yo conozco una IP? Bueno, algo por atrás funciona, ya lo verán más adelante. Pero bueno, eso, o se puede diagramar cosas así, que son mucho más vago, hay millones de cajitas, hay cosas que no entiendo, y bueno, nada, o sea, hay de todo. Cada una tendrá sus propias reglas, ¿no? Pero bueno, yendo al que más nos importa, que es el que vamos a ver hoy, es el de UML, que es Unified Modeling Language, que va más con el lado de modelado, como dijo el compañero. Que esto es algo que nació muy cercano a que empezó el paradigma orientado a objetos, que fue básicamente, no que haya nacido por la programación orientada a objetos, pero que sí que está muy asociado, porque generalmente todo lo que sea objetos lo vamos a tratar de plasmar como diagramas. Y UML nació como medio a la par, que es como, es eso, es tipo decir, ok, yo tengo una estructura, un sistema, un software, lo que sea, con múltiples entidades y yo quiero entender cómo se comporta cada una, cuáles son las características de cada una, cómo se relacionan y cuáles se conocen, ¿no? También, importante. Y bueno, nada, se convirtió como en un estándar. Si tuviesen que adivinar qué cosas de lo que hablamos la clase pasada se les ocurre que querríamos modelar, por ejemplo. O sea, que llevara a algo y que se imaginan que UML tiene. ¿Qué cosas contempla UML? Clases, perfecto. Herencia también contempla. Que herencia es un tipo de relación, porque es como cómo se relacionan, en realidad es otra clase, pero esta se relaciona con la otra porque una es hija de, ¿no? Pero también interactúan clases entre sí, que no son herencia entre sí, y medíamos interfaces, eso también es algo que se puede modelar, y así un montón de cosas. Entonces, en UML contempla lo que son, por ahí el diagrama que además vamos a ver en la materia, que es diagramas de clase, que justamente es volcar todas las clases que tengamos en un diagrama y aclarar ciertas cosas sobre esas clases y cómo se relacionan con otras. Después UML también abarca otros tipos de diagramas. Otro que vamos a ver hoy es el de secuencia, pero también hay diagramas de casos de uso, de componentes, de actividades, de paquetes, pero bueno, ya son más como de nicho y la verdad yo nunca he visto que se usen en la industria, sí de diagrama de clase o de secuencia, o derivaciones de esos, porque ya lo vamos a ver, que ninguno se terminó usando tal cual lo dice la especificación, sino que puede haber como ciertas licencias que uno se toma cuando lo usa, pero más o menos la idea está. O sea, si le preguntan a cualquier persona que trabaja en software, sabe lo que es un diagrama de clase. Si se meten ya en el detalle de las cosas muy específicas y quisquillosas, seguramente no, o sea, porque uno lo ve en las facultades en un momento y después se olvida, pero más o menos las cosas que uno adquiere y que le considera que le sirven, las sigue utilizando. Bueno, y diagrama de secuencia pasa lo mismo. Diagrama de secuencia, por ahí no lo van a encontrar tan comúnmente tal cual lo especifican, pero es muy común encontrarlo porque es bastante útil. Es para diagramar flujos, ya lo vamos a ver. Bueno, un poco de lo que decía. Que el disclaimer es que UML, como ya lo dijimos en la primera clase, no es una bala de plata. O sea, no va a resolver todos los problemas que querramos, ¿no? Que si no, o sea, es una cosa para aumentar la capacidad de
transmitir conocimiento, ¿no? O sea, como decir, ustedes hacen un programa o un sistema o lo que sea y quieren que quede más específico, ustedes en vez de explicarme en prosa qué hace cada clase, que sería una tortura para todo el mundo leer eso, tipo mi clase tal, es una clase que pensé porque y que tendría este comportamiento y estos atributos. No, o sea, más fácil verlo en un diagrama. O sea, eso, nadie lo prosa eso, ¿no? Pero bueno, o sea, tampoco es que va a resolver todos los problemas. Posiblemente el diagrama no sea completo. También necesite un poco de prosa para explicar por qué las relaciones o qué hace cada cosa. Entonces son complementos, ¿no? Pero no es que va a solucionar todos los problemas. Y tampoco es un must, o sea, nunca nadie les va a obligar, por ahí sí en algunos trabajos, pero que hagan un diagrama UML, sí es, ya les digo, una herramienta que ayuda muchísimo. Y tampoco nadie les va a pedir que lo hagan de manera súper ortodoxa, como les comentaba. O sea, mientras más o menos, el objetivo siempre es que se puedan comunicar con otra persona y que la otra persona logre entender, ¿no? O sea, lo que ustedes pensaron, poder plasmarlo en un diagrama y que a la otra persona le ayude a verlo. Y lo mismo al revés, que la gente que haga las cosas y que nosotros más adelante tengamos que ver, nos ayude su diagrama para entender lo que quisieron hacer en su momento, ¿no? Que de vuelta, o sea, no tiene que ser a rajatabla lo que UML dice. Pero cuanto más nos acerquemos, seguramente menos ambigüedades vamos a encontrar. El tema es eso, que cuanto más nos alejemos del estándar, más lugar a ambigüedades podemos darle, ¿no? Y como dice acá, el objetivo es poder comunicar y documentar, como ya dije, y no ser un experto en UML. O sea, tampoco es nuestra idea que ustedes salgan de acá con UML grabado acá y que sepan absolutamente todo, sino que conozcan la herramienta y que sepan que es algo que es súper útil y súper utilizado también. Bueno, vamos con el primer diagrama que mencionamos, que es el diagrama de clase. No sé si alguno ya lo vio en algún momento de su vida, un diagrama de clase. Por ahí me dicen, ya lo conozco, Nacho, la verdad, me levanto y me voy. Pero, nada, para el resto, que no lo haya visto, se los presento, es algo así. Donde, por ejemplo, en este caso, que es como, parece ser un sistema como de e-commerce, por lo que dice. O sea, ya viendo el diagrama un poco me doy cuenta, o sea, no tengo ni idea, porque este ejemplo se agarró de internet random, pero ya más o menos ver las cajitas más o menos me da una idea. ¿Por qué? Porque veo los títulos, veo que dice cliente, veo que dice pagos, veo que dice crédito, cheque, efectivo, orden de compra y ítems, ¿no? Más o menos me doy cuenta que va por el lado de que es algo de compras, ¿no? De algo relacionado. Sí, podría ser algo tranquilamente de un sistema de e-commerce. Y si se fijan, ahí tenemos todas las clases que la persona que lo desarrolló consideró. Y si se fijan, se divide en dos partes, ¿no? Se divide en una parte que es como en la mitad de arriba, que está apenas abajo del título, y la parte de abajo, que es otra, ¿no? Que la primera son simplemente nombres con algún calificativo, en realidad con un tipo asociado. ¿Qué se imaginan que son esos? De lo que vimos la otra vez, las clases. O sea, es algo que está tipado. ¿Qué es? Los atributos, bien. O sea, la parte de arriba, esta de acá, son los atributos. Y la parte de abajo, entonces, ¿qué son? Los métodos, bien. O sea, perfecto. Bien. ¿Qué otras cosas podemos encontrar acá que nos llame la atención? Bueno, ustedes no lo van a ver porque están, después por ahí si lo ven en el diagrama de su casa, pero los atributos están con un menos y los métodos están con un más. ¿Qué creen que significa cada cosa? Exactamente, perfecto. Lo que es más es lo que asociamos a atributos públicos o métodos públicos, y lo que está como menos es lo que asociamos a métodos privados. También existe algo para protected, pero nadie lo conoce, pero seguro de ahí. Después acá, esto ya lo vamos a explicar en un segundo, que estos numeritos que están acá. Los tipos de flecha importan, son importantes. Y uno que podemos más o menos inferir de este diagrama es cada uno de estos, ¿qué consideran que es? O sea, ¿qué relación ven en estos
estos 4... ¿Cómo? Son todas sus clases, estos de abajo, de la clase padre, pagos, ¿no? Que crédito, cheque y efectivo son todos medios de pago, ¿no? En este caso, el pago, que tiene como atributo común, es la cantidad, ¿no? El monto. Después cada uno tiene como sus particularidades. Por ejemplo, la tarjeta de crédito o el crédito tiene una fecha de expiración y el cheque tiene un ID de un banco asociado. Así que sí, básicamente lo que dijimos hace UML, el diagrama de clase, nos sirve para representar las entidades que pensamos para nuestro diagrama, ¿no? Para resolver nuestro problema. ¿Y cómo se relacionan? Estáticamente es importante eso. Si se fijan ahí dice relaciones estáticas, no es algo menor, porque uno no quiere ver tipo las relaciones minuto a minuto, tipo de, ok, yo creo un objeto y el objeto entonces en este momento se comunica con eso. No es algo temporal, o sea, es algo que tiene lugar en cuanto a relacionarse directamente como, che, yo lo voy a conocer, o sea, lo conozco y en qué términos lo conozco, o sea, si es una clase padre, si es una clase que yo voy a utilizar para llamar a otro método, si es una clase que yo implemento, porque si es una interfaz que yo implemento, ya vamos a ver que hay una flecha, por ejemplo, para decir implementa. Si es una clase que yo contengo, es decir, que hay un objeto que yo contengo yo como objeto contengo a otro objeto, y puede ser que ese objeto no tenga sentido que viva sin que yo lo posea. Ya vamos a ver eso también. Y noten que tampoco en ningún lado decía como cosas de Java específicamente. O sea, lo único que por ahí podría hacer es este teorema de que string está como con mayúscula, que es algo propio de Java. Pero sacando eso, que este diagrama claramente se pensó para Java, en realidad a UML no le importa en qué lenguaje lo estamos haciendo. O sea, mientras se trate de objetos, o sea, mientras hablemos de programación orientada a objetos, puede ser cualquier lenguaje. Puede ser Java, puede ser Python, puede ser lo que sea. Total, en todos los casos va a haber métodos y atributos y relaciones entre los objetos. Y clases, ¿no? Cosas a tener en cuenta, no es necesario maspar todas las clases, quizás hay clases ahí aisladas que no nos aportan mucho, por ejemplo suele haber una clase de constantes, esa no hace falta que la pongan, o una clase main, esa tampoco, o sea, no suele aportar nada, es algo que necesitamos por el lenguaje mismo. Y que, de vuelta, el grado de detalle lo define cada uno de ustedes, o sea, puede ser que digan, hasta acá quiero mostrar porque ya si no se vuelve muy rebuscado, ya se complejiza demasiado y por ahí ya deja de tener ese rol de comunicar que es el que buscábamos en un principio. Y puede ser que haya cosas como de, che, mirá, o sea, esto es algo como más propio de la empresa o del lugar donde estoy trabajando, o es algo más secreto que no lo quiero publicar y que por las dudas no lo incluyo en el diagrama. Lo pondré en otro diagrama que por ahí ese sí lo comparto, pero no en el diagrama donde está todo, ¿no? Por ahí eso también puede ser un caso. Pero bueno, ya vamos más a la sintaxis del diagrama de clases. Las clases son las cajas rectangulares, las que vimos. Tienen 3 secciones, el nombre de la clase, básicamente, los atributos, como dijimos, y los métodos. Está definida la visibilidad, están los atributos y métodos públicos, los atributos y métodos privados, que están con el menos, los públicos son con el más, y los protegidos, que es como les digo, yo pocas veces lo veo, que es el numeral. Sí. No se suele poner el constructor. Salvo algún caso por ahí muy llamativo, o que tiene muchísimos constructores y depende mucho de algo de eso, pero en general no. Después, pueden especificarse cosas que son como atributos de clase, lo que vimos con static la vez pasada y creo que Fede también lo mencionó, que esos se marcan con el subrayado. O sea, si tenemos algún atributo o método estático, lo podemos subrayar y se va a entender como que es estático. Y las clases y métodos que son abstractas, esta parte, el título se escribe en itálicas. O sea, acá no, y en este caso tampoco porque lo hicieron mal, pero se hacen itálicas por lo general.
es una forma de decir que es abstracto. O sea, puede ser que haya lenguajes que no contemplen la abstracción de clases y por ahí no hace falta, pero bueno, en Java está la posibilidad y conviene ponerlo en itálicas por las dudas. Bien, después tenemos las interfaces, que también son cajas rectangulares, pero tienen nomás dos secciones. ¿Por qué? Porque las interfaces no tienen atributos, ¿no? Así que tiene sentido que le falte una de las secciones. Entonces tiene el nombre y los métodos. Los métodos son todos públicos, no, obviamente, por lo que vimos en la clase pasada. Y la interfaz lo que tiene de particular es que cuando es una interfaz dice grande interface acá. Tipo, nada. No fueron por sutilezas ahí, tipo, fueron bastante explícitos. Vamos ahora a lo que son. Esas son prácticamente las dos cajas que tienen que conocer. No van a utilizar prácticamente otra en lo que son diagramas de clases. Y vamos entonces a lo que son las relaciones. Tenemos muchas relaciones, particularmente 6, que nos interesan, que cada una tiene su flecha y obviamente su significado, ¿no? Entonces tenemos por un lado la asociación, que es básicamente, mi clase conoce a la otra clase. ¿Qué significa que la conozca? Que en algún momento interactúa, ¿no? Pero es como la relación más débil, la que tengo menos conocimiento y que solamente es tipo, ok, te conozco, por ahí te uso y nada más. O sea, no hay más que eso. Después está la herencia, que ya lo vimos, que ya saben lo que es heredar, ¿no? O sea, una clase hereda de otra y cuando una clase hereda de otra, la clase hija apunta con esta flechita, este triángulo vacío y el cuerpo de la flecha entero, no trazado, no punteado, perdón, significa que bueno, el pedazo de si se fijan acá, el pedazo de la flecha grande va hacia la clase padre y después de las subclases son las flechas. Bien. Después está la implementación, que es lo mismo que la herencia en términos de flecha, pero punteada, y que es cuando implementamos una interfaz, que ya saben lo que es. Después está la agregación, que por ahí es un término más nuevo, y agregación y composición son términos más nuevos. Creo que igual ahora están como más detallados, pero es aquí quiero tener las flechas. Agregación, que es esta de acá, que es un rombito vacío. El rombito vacío significa, por ejemplo, esta es la clase contenedor, por ejemplo, no sé, yo tengo supónganse, ¿cómo? Sí, me parece que sí. Igual me parece que va a quedar más claro con esto que voy a hacer. No sé, yo tengo una caja, una clase caja, ¿no? Acá tiene mis dos secciones, ¿no? Mis atributos y mis métodos. Acá tengo mi otra clase, que es tipo, no sé, ítem, que también tiene sus atributos y sus métodos, y claramente la caja, supónganse que estoy modelando, no sé, un sistema de guardado, la caja contiene, lo representamos así, la caja contiene ítems. Y algo que también se agrega generalmente, cuando lo conocemos, y que también brinda información muchas veces, es la multiplicidad. Que es tipo, ¿a cuánto? O sea, se lee de los dos lados, ¿no? Esto es tipo, ¿cuántas cajas tiene el ítem? O sea, ¿a cuántas cajas pertenece el ítem? Y generalmente a una, ¿no? O sea, no puedo, o sea, si pensamos en cosas físicas, o lo meto en una caja y nada más, entonces acá iría un punto. O cero en realidad, 0 o 1, porque el ítem también puede estar en ninguna caja, ¿no? O sea, si pensamos en términos del ítem, el ítem puede estar en una o en ninguna caja. Entonces acá va 0 o 1. Y la caja puede tener cualquier cantidad de ítems a priori, por lo cual lo modelamos con el asterisco. El asterisco es cualquier cantidad. Hay veces que es al menos 1 y lo que es tipo 1, 3 puntitos, asterisco, pero bueno, son casos un poco más raros. Ahí, por ejemplo, está. Pero es que el detalle, por ejemplo, la orden de pago o la orden de compra, lo que sea, tiene
tantos detalles de orden. Que tiene sentido, pero tiene al menos uno. ¿Por qué? Porque cuando uno va a pagar, generalmente paga por al menos una cosa, ¿no? O sea, no paga por nada. Entonces, ¿cómo? Ah, ¿este que decís? Ah, sí, que la orden pertenece a un solo cliente, pero el cliente puede tener 0 o N compras, ¿no? O sea, puede tener puede nunca haber hecho una compra, o sea, recién me hice, por ejemplo, si esto es un e-commerce, recién me hice la cuenta, no tengo ninguna compra. Pero, claro. Entonces, bien, eso es la agregación, básicamente. Representamos como, ok, algo que contiene, ¿no? La orden contiene tantos detalles. Y después, este diagrama ahora que lo pienso no me gusta mucho porque le falta como... No tiene flechas en algunos casos, o sea, es bastante flojo. Podríamos cambiarlo por otro para el encuentro que viene o para cuando lo subamos. Por parte también falta otra flecha, que es la de composición, que es muy, muy parecido, pero lo único que cambia es que pintamos esto de negro. Y por ahí en este caso no tiene sentido, tiene mucho más caso en el sentido de las órdenes, que es que significa que los ciclos de vida entre estos dos están acoplados. O sea, este no tiene sentido de vivir sin este. O sea, este contiene estas cosas y si este desaparece, estos van a desaparecer. O sea, es una relación mucho más fuerte. Entonces, la orden, si desaparece la orden, desaparecen los detalles de la orden, porque no tiene sentido el detalle de orden si no existe la orden. Con este caso no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el ítem, a priori, sigue existiendo si no lo meto en una caja. Solamente que no está en la caja. Entonces, acá tiene más sentido la agregación. Pero la composición, por ahí tiene más sentido en ese caso. Que no lo pusieron como composición, pero tendría mucho más sentido que sea en ese caso, ¿no? Estoy pensando otro ejemplo así rápido que se me ocurra, de composición. Pasa que se me ocurre de agregación, pero... Bueno, el típico caso de no sé, los exámenes, ¿no? Los parciales y una materia. La materia tiene parciales, pero si desaparece la materia, desaparecen los parciales. No tiene sentido los parciales sin una materia asociada. Y no lo podemos asociar a otra materia porque ya están asociados a esa materia. Entonces deja de tener sentido en ese caso, que ahí tiene más sentido composición. Básicamente es eso, o sea, recuerden eso, que los ciclos de vida están apegados y que este, o sea, el que está del otro lado del rombo, el que es el contenido, no el contenedor, no tiene sentido de existir si el otro no existe. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo? ¿Dos rombos negros? No, porque generalmente, o sea, claro, si no es como que podría haber no, pero sería muy raro, no. O sea, igual se puede hacer todo en la programación, o sea, si en el código lo tenés así, puede ser, pero es muy raro encontrarlo realmente. Sí, va más allá de instanciar. O sea, puede ser que lo instancien personas distintas, pero que después, tipo, cuando se borren... Generalmente igual cuando es composición, el que lo suele instanciar, como decís, es el contenedor, ¿no? O sea, que acá entonces se ve más claro que la caja no va a instanciar los ítems, porque los ítems existen, tipo, una pelota o una remera, que existe por afuera. Claro, sí, por eso. No, porque el ítem puede existir sin una caja. En composición nunca vas a ver 0. Eso también es importante. Eso es una conclusión, o sea, que estamos llegando ahora, no es que es algo que está dado así, pero generalmente en composición, cuando tenemos así una caja, rompito pintado y otra caja, esto generalmente siempre es 1. Y nada más. Sí, es más fuerte la relación. Y acá sí puede ser infinitos, 1, 3, 40, de 1 en adelante, o sea, depende del caso. Bien. No, eso es es un buen punto. Generalmente cuando ya está muy explícito en el diagrama, no lo agregamos como atributo. ¿Por qué? Porque se da por sentado que, ok, tiene, de alguna forma lo guarda. Tipo,
Por ahí si queremos explicitar la manera en que lo guarda, lo ponemos, tipo, no sé, si lo agregamos como en una lista o en un mapa, ponemos tipo, bueno, lista de, mapa de, pero justamente eso como que medio que rompe, porque ya estamos hablando más de implementación y que no tendría mucho sentido. Entonces, generalmente obviamos ahí tipo las colecciones. Con tener la flecha ya sabemos que lo va a conocer y no importa cómo lo conoce, si es un atributo, si es un listado de atributos, si es algo más tipo. Generalmente decimos, ok, lo guarda, de alguna forma lo conoce, lo guarda. Cómo lo guarda no nos interesa tanto porque de vuelta eso ya es más sin implementación. Pero bueno, es un buen detalle, porque acá vemos que no los tiene, por ejemplo. O sea, las clases que poseen a la otra no lo tienen como atributos. Y tampoco las que referencian. Bien, y nos queda una última flecha que la verdad que es muy poco conocida, pocas veces lo usa, la conozco, perdón, pocas veces la he utilizado y la veo poco porque no suele ser tan claro, pero es la de dependencia, que básicamente dice, ok, tal objeto depende del otro. O sea, ¿qué significa que depende? Su comportamiento dependerá de otro. Por ejemplo, no sé, si ¿qué le puedo decir? O sea, ponerle que yo tengo un auto híbrido, ¿no? Que puede andar a gas y a nafta. Digo, por ahí la forma en que funciona dependerá de si yo lo cambio al motor que usa, ¿no? Yo le digo, bueno, cambia el modo gas, o sea, pónganse que existen dos clases, existe la clase auto y existe la clase modo gas y modo nafta o modo eléctrico o lo que sea. Y este conoce a las dos, ¿no? Y puede ir alternando entre una y otra y puede que afecte la funcionalidad, tipo la velocidad, no sé, el consumo, lo que sea. Y en ese caso, ahí sí se pone como dependencia. Pero es más raro, o sea, si lo ponen con la otra flecha, igual muchas veces se entiende. O sea, pero bueno, es como un poquito más, como ir más al detalle, como si se quieren poner más quisquillosos. Bueno, acá está un poco la... ¿Qué hace Seba? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Acá está un poco cada una de las asociaciones, pero con su detalle un poquito más. Pero es básicamente lo que dijimos, con unos ejemplos. Por ejemplo, agregaciones curso-alumno, composiciones aula-facultad, ahí teníamos un caso. Por ejemplo, el aula no tiene sentido sin la facultad, ¿no? O sea, no es que existe un aula si no hay facultad dentro. O sea, el aula pertenece a una facultad. No es que yo puedo mover el aula de acá a mi casa, o sea, no, es parte de la facultad. Bien. Dependencia, como decíamos. Bueno, justo acá qué boludo, lo había editado ayer y porque así usábamos más o menos parecido a lo que habíamos visto el otro día con Ari. Que un caso puede ser, por ejemplo, el taller automotor y un grabador, tipo grabador de autopartes, que el taller va a cambiar el comportamiento según qué tipo de grabación use. No sé si usa el grabador a láser, no tengo ni idea. No sé nada de autos, así que no sé cómo podría ser. Pero bueno, supónganse que cambia el comportamiento en base a eso. No sé, cambia el tiempo que tarda o lo que sea, pero cambia el comportamiento. El tiempo en términos de dominio, ¿no? De tiempo en ejecución. Bueno, herencia, que ya saben, representa es un. Permite especificar más una clase en una jerarquía de clases. Y la implementación, que es implementar una interfaz que básicamente tenés que cumplir con todos los métodos. Como vimos el otro día, el auto implementa la interfaz vehículo. Bien, acá tenemos otro ejemplo, diagrama de clases, donde tenemos varias de las flechas. Esta flecha que dijimos es la de interfaz. ¿Por qué? Porque el vehículo es reparable, implementa la interfaz reparable. Después el vehículo es una clase abstracta, ¿por qué? Porque tiene, bueno, ahí por ahí no lo aprecian tanto, pero está en itálicas el título. Tiene sus atributos y tiene sus métodos. Extrañamente el método quedó como privado, no tiene mucho sentido.
por ahí sí, por ahí fue a propósito, ya no recuerdo. Y bueno, de vehículo heredan una clase concreta, esto es herencia, hereda una clase concreta que es monopatín, que se puede reparar, porque se implementa, que también se puede trasladar, porque es un vehículo que tiene ruedas, pero tiene una batería y una carga, ¿no? Y se puede cargar. Y después se hereda también una clase abstracta extra, que es vehículo matriculado, que la particularidad es que tiene una matrícula, y si se fijan, la matrícula está puesta como composición. ¿Por qué? Porque una matrícula no tiene sentido seguir siendo matrícula si deja de existir el vehículo, ¿no? O sea, ¿qué matricula si deja de existir el vehículo? No matricula nada. Entonces, en ese caso, lo ponemos como composición. Bueno, de vuelta a las relaciones 1 a 1, sí. Al menos por ahora. Claro, por ahora. Ahora que mi ley de cambiar decir que es una matrícula personal, ella puede ser cambiar Claro. de vehículo, pero hasta ahora siempre la matrícula está asociada a un vehículo, ¿no? Sí. Obviamente, siempre yendo al problema, ¿no? Pero, claro, mira, no sabía eso. Está bueno igual, porque no tenés que hacer tantos trámites como cambiar de auto. Pero bueno. Bueno, esto es una relación 1 a 1, ¿por qué? Porque el auto tiene una sola matrícula y la matrícula solo pertenece a un auto. Como dijimos casi siempre que es composición, o siempre diría, del lado del rombito oscuro a un 1. Y después tenemos que heredan del vehículo matriculado, un auto y una moto, que tienen sus atributos distintos, etcétera, etcétera, y sus métodos distintos. Y si se fijan, el auto tiene cosas que la moto no, que son accesorios. Obviamente la moto también puede tener accesorios, pero bueno, en este caso no. Y decimos que el auto puede tener infinitos accesorios, o sea, de 0 a lo que quieran, y el accesorio puede pertenecer a 0 o a ningún auto, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo mismo, o sea, el accesorio vive por sí mismo, ¿no? O sea, no hace falta que pertenezca a un auto, pero si pertenece a un auto, no puede estar en dos autos a la vez, o sea, no tiene sentido. Así que bueno, y ahí, como su ciclo de vida no están pegados, y este tiene sentido que viva por fuera de su relación con el auto, acá en este caso usamos agregación. Bueno, algo que también no vimos por ahí en los otros, no nos detuvimos, es que los métodos también tienen la cantidad de parámetros que lleva, pero no los nombres del parámetro, sino los tipos de parámetros. O sea, de qué tipo es cada parámetro. ¿Por qué? Porque no nos importa cómo se llame la función realmente, sino que sabemos que recibe un entero, o que recibe un accesorio en este caso, o en este caso que no recibe nada. Y muchas veces, como acá, cuando lo amerita, también incluye el tipo de retorno, ¿no? El valor de retorno, que es integer. Pero podría ser cualquier cosa, podría ser matrícula, podría ser lo que sea. La foto quedó mal porque tiene referencia a matrícula y referencia a accesorios que no tenía supuestamente, pero bueno, ignoren esto, se ve que quedó el copy-paste. Hay que toquetear bastante esta diapo, ahora que lo veo. Yo cambié unas cositas, pero me comí estas. No, o sea, si vos tenés de 0, o sea, si vos tenés un rango, o sea, cuando es algo discreto usás coma, tipo si tenés tipo, no sé, 0, 1, 2, puedes tener 0, 1, 0, 1, 2. Claro, si vos podés, o sea, si la relación es de 0, 1, 2, por ejemplo, no sé, strikes, tipo que podés tener en un partido, no sé, algo así, béisbol. Pero otra cosa que pero si vos tenés un rango, generalmente usás los 3 puntos, tipo haces 0, asterisco, o 1, asterisco. ¿Cómo? Sí, de 1 a 10 también, o sea, porque si no, tipo, termina siendo un choclazo, tenés que poner 1,2, 3, 4, es mucho más práctico poner 1, 3 puntitos, 10. Sí, acá está asterisco, que asterisco representa todo. O sea, asterisco representa, o sea, esto es igual a asterisco también, porque asterisco representa todo. Entonces que acá, cuando querés explicitar que al menos tiene que haber 1, usas 1, 3 puntos, asterisco. ¿Sí? O sea, esto puede ser lo mismo que esto. O sea, si les parece más claro esto, usen esto, pero pueden usar asterisco solamente. Bien, importante porque también está bueno, porque las multiplicidades suelen ser bastante bastardeadas y no le dan mucha bola, pero a veces se aclara bastante.
O sea, ayuda a entender también el problema. Bien. Y vamos con el otro diagrama que mencionamos que vamos a prestar atención de UML, que es el diagrama de secuencia. Que el diagrama de secuencia, si se fijan, lo que vimos hasta ahora, nos representa como, ok, cómo se relacionan o sea, cuáles son las clases del programa y cómo se relacionan a priori. Pero obviamente después, yo no sé qué pasa si tipo, efectivamente quiero andar con el auto, ¿no? O sea, ¿qué pasa acá? O sea, ¿qué hace el auto? O las clases que se conocen, ¿cómo interactúan entre sí? O sea, efectivamente, ¿qué métodos llama una de la otra? Y todo eso no lo sabemos, porque no está plasmado acá. O sea, solamente establecemos relaciones, como bien decía la diapositiva, estáticas. Que es como, ok, las clases se relacionan, de cierta manera. Pero no vemos específicamente cómo se comporta el programa. Y para eso usamos más los diagramas de secuencia. Que el diagrama de secuencia es tomar un flujo del programa, un flujo particular. Generalmente no suele ser el flujo entero del programa porque sería kilométrico el diagrama de secuencia, y aparte porque tampoco se pueden diagramar todos los posibles casos en un diagrama. Yo tomo un flujo, que generalmente tomamos flujos que son más complejos. Yo que sé, un flujo de realizar una compra en un e-commerce, o, no sé, de autenticarme contra un servicio para asegurarme que la persona que me está haciendo el pedido sea la persona que dice, y un montón de cosas que son un poquito más complejas, o que tienen mucho más de lógica de dominio, de lógica de negocio. Ahí usamos diagramas de secuencia. Que de vuelta, no solemos plasmar todos los flujos en diagramas de secuencia. Solemos plasmar los que son más difíciles de entender. Tipo, ¿no? O sea, una invocación de un get de un atributo no me importa plasmarlo en un diagrama de secuencia. Me interesa tipo un flujo entero, y que suele ser tipo un flujo, no sé, tipo atacar a un enemigo. Y puede ser que tipo se seleccione, no sé, el mapa a una celda, se seleccione con qué personaje lo quiere atacar y todo eso, y entonces todas las relaciones esas que se van plasmando, eso termino volcándolo en un diagrama y se ve un flujo. Entonces, es una herramienta gráfica también, obviamente por ser un diagrama, que sirve para diseccionar un proceso, como les digo, puede ser un flujo, puede ser otra cosa, y cómo se relacionan los objetos, porque también va a tener como relaciones muy similares a las que veamos en el diagrama de secuencia. O sea, seguramente las flechas que veamos acá también las vamos a ver correspondidas en el diagrama de secuencia, porque van a ser, ok, esta clase interactúa con esta otra, objetos de esta clase interactúan con objetos de esta otra, en ese caso. Y así que nada, eso lo vamos a ver como una paridad con el diagrama de clases. Y vemos qué acciones realiza cada actor en cada momento. O sea, también hay como también lo que nos permite ver es un orden de ejecución, ¿no? Que es algo que no podíamos ver en el otro porque era estático. Acá sí podemos ver cómo se comunican y cómo es el orden de ejecución. Y como dijimos, sirve más que nada para plasmar procedimientos complejos o flujos complejos. Entonces acá tenemos, bueno, vamos a ver este diagrama primero, que si se fijan hay 3 líneas, que cada una de estas son los actores. Acá le pusieron administrator, que le pusieron una personita y un color distinto, que supongo que quiere decir más como, este es el usuario, esta es una acción que va a disparar el usuario. No necesariamente tiene que iniciar siempre con un usuario, porque depende de dónde pongan la lupita, o sea, dónde quieran hacer zoom y plasmar el diagrama. Puede ser que otro sea el que inicia el flujo, pero bueno, muchas veces también es una persona física que inicia el flujo. Y si se fijan, cada actor tiene como su tira, su ciclo de vida sería durante el flujo, que se representa con este rectángulo blanco. Es como, ok, mi vida dentro de este flujo pasa por lo que dice este rectángulo blanco. Entonces acá puedo ver que, por ejemplo, el administrador ingresa un permiso de usuario, de superusuario. El software, acá es como muy alto nivel, no podrían ser clases más complejas, como más alto nivel. El software dice, ok, leo el permiso desde el storage a ver si le corresponde, y este le devuelve error o el permiso al usuario, ¿no? O sea, este pide permiso, siendo que es tal persona,
este se fija si esa persona le corresponde ese permiso y le devuelve error o le devuelve el permiso, ¿no? Y lo mismo acá dice, el usuario ingresa información de su perfil de usuario, el software dice, ok, vamos al storage a grabar los cambios. Y este le devuelve confirmación de que se pudo updatear o error que no se pudo updatear, ¿no? Sería básicamente así el flujo visto. O sea, son dos flujos acá. El flujo de solicitud de permisos, que está bien porque generalmente todas las acciones, cuando estamos en internet, suelen estar autorizadas previamente, entonces el flujo de arriba suele ser algo muy común, pero se omite por lo general. Pero bueno, nada, yendo más a clases, no nos vayamos tanto de tema. Como dijimos, acá tenemos los elementos, que son, en este caso, los actores, o quienes serían los objetos. Entonces, cada participante del proceso se representa con un rectángulo. Bueno, acá justo no tiene el rectángulo, pero suele ser un rectángulo, tipo así. Suele ser este rectángulo, una cosa así, con el nombre del actor o del objeto, y acá tipo su línea punteada. O sea, podemos ver varios de esos, uno al lado del otro, que cada uno va a ser un participante de ese flujo. Bien, después está la línea de vida, que es como lo decía, es o sea, va a demostrar hasta qué punto participa el objeto o el actor de ese flujo, ¿no? Entonces acá iría una línea blanca, esto por encima de la línea punteada, y es que durante lo que dure el flujo, la vida de este guachín va a ser todo esto, ¿no? O sea, puede ser que haya uno que tenga más vida que el otro, que puede ser que haya uno que tenga vida más corta. ¿Por qué? Porque en el orden de ejecución su interacción termina antes. Entonces, nada, eso puede ser. ¿Cómo? No, todos están, o sea, todos. Ah, ¿vos decís la línea de vida? Sí, puede ser. Eso sí. Por ejemplo, si por ejemplo hay otro acá, ¿no? Que este, no sé, viene de recibir una flecha y este recibe una flecha y lo único que hace es responder algo, la línea de vida sería esto y si no, por ejemplo, sería una línea punteada. Entonces la vida por ahí sigue, y este sigue yendo ahora a otra clase o a otro objeto, ¿no? La vida sigue. Bien. Después la acción, que es básicamente la flecha, es tipo la flecha que va a tener cuando hablemos de objetos, va a ser directamente el método y los parámetros con los que se llama. Por ejemplo, no sé, reparar, por ejemplo, si queríamos usar el ejemplo de antes, le decimos reparar, y lo mostramos así, y este va a devolver tipo, no sé, si esta función devuelve un booleano, acá devolvería true o false, o puede ser que devuelva otra cosa, o incluso puede lanzar una excepción, y eso también lo podríamos marcar. Porque es la de retorno. Cuando es el valor del retorno, generalmente se pone como eso, como una línea punteada. Bien. Y como dije, puede haber varias flechas que salgan de la línea de vida, ¿no? O sea, mientras siga la vida, suele durar el rectángulo. Generalmente arranca con la primera acción que recibe, el primer mensaje que recibe el actor, y termina la línea de vida con el último mensaje de retorno que devuelva, ¿no? Entonces acá no sé, es el último de la interacción, acá devuelve algo, y acá generalmente terminaría la línea de vida. Me acabo de dar cuenta que dije algo mal. Claro. Las acciones son las que se representan con el rectángulo, la línea de vida es la línea punteada, y las acciones y los mensajes son las flechas. Pero entonces esto sería esta es toda la invocación de, no sé, un método específico que no sé, se llama de tal manera. No le ponemos nombre por acá porque entonces se da a entender cuando acá se llama un método, ¿no? Un método. Pero digamos, la acción de método
flasheé con eso. Bien. Como dije, las flechas tienen el nombre del mensaje, que para programación orientada a objetos usamos directamente el nombre del método. Y puede haber mensajes que sean tipo autoinvocados. Por ejemplo, algo que puede ser que encuentre cosas como que se invoca a sí mismo. Nada, porque invoca otro método o algo de eso. No, porque aparte es muy difícil de diagramar eso. No, suele ser sobre el mismo rectángulo. Bien. Acá tenemos unos casos. De vuelta tenemos que arranca con un actor que sería una persona física, o sea, el usuario. Y acá, en este caso de vuelta no es de objetos, porque simplemente dice acciones, pero porque esto sirve también para otras cosas que no es necesariamente programación de objetos, si bien tranquilamente puede ser usada para eso, ¿no? Pero lo van a ver, diagrama de secuencia pueden encontrar en muchísimos campos, así como también diagramas de clase puede que encuentren puede que también encuentren diagramas de clases en lenguaje de programación que no tengan clases, pero como sirve para plasmar cosas, para encontrar algo muy parecido a un diagrama de clases, por ahí no con todas las reglas, pero puede ser que utilicen. Lo mismo el diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia, si bien puede que esté pensado para objetos, mucha gente lo adopta porque sirve para representar flujos directamente. Nada, bueno, acá tenemos un caso. Tenemos estos cuadros que también a veces podemos encontrar. Estos cuadros suelen representar o bien que cuando tenemos, por ejemplo, varias alternativas, o sea, varios casos de que se pueden dar, no sé, por ejemplo, si tenemos un if, puede ser que en un caso se dé esto y representa la alternativa en cuestión que se tomó. O sea, si sucede esto, si estamos en este caso, estamos en ese cuadrado. Y si pasa en el otro caso, estamos en el otro cuadrado, ¿no? Esto, por ejemplo, si queremos plantear el mismo flujo y queremos plantear las dos alternativas o algo del estilo, podemos hacerlo. También suele hacerse, si hay algo que es el loop, tipo que se repite varias veces, también lo ponen como en una cajita así, que acá arriba dice for tanto y tanto, o por cada, no sé, por cada ítem que tenga la caja, o lo que sea, tipo, no sé, por cada ítem, sumo el monto, sumo el valor del ítem, ¿no? O sea, y eso lo va acumulando, ¿no? Eso también lo pueden plasmar a través de una cajita como esta, que tiene una pequeña leyenda en la esquina superior. Pueden encontrar cosas como estas también, que también empieza con un flujo de usuario, con un usuario, que si se fijan acá dice hace clic, o sea, es un método que hace clic en casillas X e Y, tipo te pasa las coordenadas de la casilla. Esto se lo avisa a un controlador, que será como lo que ve el usuario, pero después hay un modelo por detrás que es el que ejecuta la lógica, y por ejemplo acá dice ataca a las casillas correspondientes, el modelo, y el modelo dice posición inválida. ¿Por qué? Porque en esa casilla no puede, o porque esa casilla se va del mapa, o lo que sea, y le indica un error. Y acá hace el mismo intento en otra casilla, y le pide atacar a esa casilla al modelo, el modelo esta vez se ve que no falló y entonces envía una actualización a un cliente online, que este cliente online se va a encargar del servidor actualizarle la casilla. A su vez bueno, acá está lo que decías de otra cajita, inmediatamente al lado, que tiene su flechita acá al lado, que dice, por ejemplo, enviar actualización a rival. Que por ahí no importa modelar esa parte del flujo en este momento, sabemos que le envía una actualización al rival, o sea, al jugador que está del otro lado, esto pensando en un juego online, ¿no? Por eso es un cliente online, le envía las actualizaciones al jugador contrario, y después de recibir como todo el estado ya validado y actualizado, se va enviando nuevamente hasta que llega de vuelta a la vista del usuario, y esta vez el controlador renderiza el tablero y el usuario termina viendo las cosas que se plasmaron, ¿no? Se podría hacer un flujo, el flujo de atacar en un juego online. Sí.
¿Esta? Esta es de acá, ¿no? Esto acá, como que estos sí, estos no, no sé. La verdad, realmente no tengo ni idea porque no me acuerdo ni dónde salió. De hecho, no sé ni qué es esto. O sea, no sé si es un error o tipo que venía así en el diagrama. Se supone que todos los retornos son por línea punteada. Sí, sí, generalmente solemos hacerlo así. No me acuerdo, Seba, si vos tenés. Sí. Es así, ¿no? Sí. Por eso, sí, no sé, las otras por ahí medio raro. Por ahí cuando son acciones. Cuando son acciones concretas me parece eso, porque acá es como valor de retorno, pero acá como que le pide algo al usuario, o sea, le dice, ok, ingresame el PIN, pero generalmente es medio raro que la clase le vuelva a pedir algo a la clase anterior. Por ahí lo ves en cosas medio raras como en un... Sí, o como tomá esta tarjeta nueva, o tomá esta tarjeta, o lo que sea. O sea, es como medio como que le pide, es una acción en sí mismo, por eso está, o sea, le envía un mensaje al usuario, pero no sé, es como medio extraño. O sea, yo lo veo muy poco eso en general. O sea, también es raro que, o sea, en la cadena como que vuelva hacia atrás con otra acción y no con un valor de retorno. Tranquilamente puede ser porque podemos programar eso, pero digo, es medio extraño. Y bueno, por último, de diagrama de secuencia, de vuelta, nada estaba tacheado a seguir algo muy ortodoxo. De hecho, este es un diagrama que me acuerdo que lo pegamos porque yo justo venía de terminar hace poquito mi trabajo profesional, hace el año anterior a que arranquemos el curso. Y nada, justo había hecho un diagrama de secuencia que tiene, acá le faltan los datos porque se los busqué, pero no sé por qué. Pero básicamente, o sea, para mostrar que se puede usar diagrama de secuencia, se suelen usar. De hecho, yo lo usé en mi trabajo profesional para recibirme, porque me servía para más o menos exponer un poco cómo era el flujo de acción de ese flujo particular que quería mostrar, ¿no? Que le escanean un QR y que nada, te interactúa con un servidor y todo, con la aplicación de por sí. Y si se fijan acá es como muy sencillo en cantidad de actores, o sea, solamente queríamos modelar lo que pasaba en la aplicación y lo que pasaba en el servidor, y no nos metimos tanto en detalle de cada parte de la aplicación o cada parte del servidor, sino que solamente como la relación esa de comunicación entre la aplicación y el servidor. Pero bueno, nada, o sea, solamente esta última diapo es solamente para mostrar que el tema de diagramas y particularmente de secuencia y de clases va a acceder a lo que vamos en la materia y lo van a utilizar seguramente con muchas más licencias, como decía antes, de no ponerse tan en detalle de tipo, no, pero esto no está en la línea punteada. De hecho, acá cuando lo hicimos ni le pusimos línea punteada y el cuadrado está puesto medio como el culo, o sea, sobre la línea, no le pusimos demasiado amor. Pero digamos, son herramientas que les va a servir para incluso para mostrarle a otro, en este caso la gente que veía nuestra presentación o nuestros tutores, para mostrar un poco cómo era el flujo y también para después nosotros tipo tener una documentación y tenerla de referencia. De hecho, esta es de las cosas que hicimos antes de empezar a implementar la solución, hicimos el diagrama. Por eso tampoco había mucho detalle porque era como más conceptual. Pero, eso, como que decir, estas herramientas sirven más allá de la programación orientada a objetos, más allá de paradigmas de programación. En redes también, sí. Bueno, en este caso es uno como de redes, porque sería como dos dispositivos que se encuentran conectados por internet y que ocupan dos lugares físicos completamente distintos. En muchísimos lados se usan. Y así como están estos dos, van a haber otros más adelante en su carrera, seguramente. Y nada, siempre están útiles para transmitir información y cosas que ustedes, en vez de documentar solamente en texto, que obviamente sirve un montón, muchas veces van acompañadas, ¿no? O sea, es texto y diagrama. Una no reemplaza a la otra. Así que bueno, nada. Ya de teoría no queda demasiado, así que vamos a hacer una pausa y después empezamos con un ejemplo práctico para ver cómo se ve reflejado en un caso específico. Así que nada. Le damos 15 minutos, vuelvan -10 y arrancamos la práctica. Todo bien. Qué bueno.